Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, Químico. Del martes 7 al domingo 12 de diciembre se llevará a cabo la vacunación con la primera dosis de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus para adolescentes de 15 a 17 años en Mérida y 67 municipios más del interior del estado, informaron la Secretaría de Salud Estatal y la Secretaría de Bienestar. Este es el parte médico de este sábado 4 de diciembre. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 35 pacientes en hospitales públicos. 70.618 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.360. Hoy se detectaron 21 nuevos contagios de coronavirus, 20 en Mérida, 1 en Valladolid. De los 77.360 casos positivos, 607 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.240 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.208, en la zona oriente 11.660, en la zona centro 4.593, en la zona sur 7.287, en la zona poniente 11.492. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 4 fallecimientos, 2 hombres y 2 mujeres de un rango de edad de 47 a 87 años. Entre sus principales enfermedades se encontraban EPOC y diabetes. Los 4 residían en Mérida. En total son 6.449 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 258 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 35 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, Químico. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.